esto todavía no lo estoy compartiendo, ¿verdad, chicos? Dame un minuto, mil disculpas. Aquí está. Perfecto. Gracias, maestro. Bueno, pues justamente el día de hoy vamos a ver vinculación institucional para derivación y seguimiento de casos. Esta es la primera parte. Quiero comentarles que pareciera ser que con los cambios que nos comentaban el maestro Castrejón hace 8 días con respecto a la ley de salud mental, habrá cambios importantes. Sin embargo, estos cambios se vienen gestando desde hace 5 o 6 años, específicamente en los servicios de salud pública, lo que tiene que ver con el ISSSTE y con el Seguro Social. Una de las pretensiones es que en el primer nivel de atención, los médicos generales, que son quienes nos reciben en la consulta externa, tengan conocimiento de cómo detectar depresión y ansiedad específicamente y hacer un pequeño tamizaje con respecto al uso de sustancias. Esa es una de las pretensiones. Obviamente, pues todo el equipo de trabajo que tienen estas instituciones han hecho su parte para decir esto no puede ser así, ya que un médico de primer contacto no siempre tiene el tiempo y en muchas ocasiones 20 minutos de consulta no son suficientes para poder abordar temas tan importantes como son los de salud mental. En segundo lugar, también está el hecho de que en cuanto a la Ciudad de México, sabemos que solo quienes contamos con una cédula profesional podemos hacer este tipo de evaluación. Quiere decir que ahí nos vamos a meter en temas bien importantes. ¿Por qué razón? Pues porque en primer nivel de salud, solamente trabajadores sociales, en instituciones gubernamentales, por ejemplo, solo trabajo social, enfermería y los médicos generales son quienes vamos a poder hacer, bueno, y psicólogos, somos quienes vamos a poder hacer esta intervención. ¿Cómo lo está armando el gobierno federal? Va a ser un tema interesante que espero no se nos pase comentar al final de esta capacitación, porque vienen cosas importantes, cosas interesantes que al menos en adicciones parece que no nos van a ayudar mucho, pero sí nos van a afectar bastante. Entonces las voy a ir comentando conforme vayamos avanzando. Y lo primero que para mí es importante comentarles es cómo están, en qué consisten los servicios de salud con los que contamos aquí en México, ¿no? Hasta el sexenio pasado teníamos 3 niveles de atención. El primer nivel de atención tiene que ver justamente con en el caso de las adicciones específicamente, tiene que ver con la prevención y el diagnóstico temprano. ¿Están aquí? Pues básicamente lo que tiene que ver con centros de salud, clínicas de medicina familiar y lo que tiene que ver con centros de los CAPAS. Espero que todos sepamos que es un centro de atención primaria en adicciones, bien llamados Nueva Vida. Este es un proyecto que se arma durante el sexenio de Felipe Calderón y, sin embargo, la finalidad de estos centros es recibir a usuarios muy nobles en esto, un consumo muy inicial que nosotros podemos atender en un primer nivel de salud. En un segundo nivel de salud, denme un segundo, si alguien me puede, permítanme porque no puedo manejar mi presentación. Ahí está, gracias. Segundo nivel de atención, estamos hablando de servicios, ok, gracias.
Estamos hablando de servicios de consulta externa especializada y de hospitalización. Aquí es donde vamos a mandar a los usuarios con algún tipo de dependencia a sustancias que no requieran una atención tan como lo es una intoxicación, pero que sí ya están presentando problemas. ¿En dónde se supone que damos esta atención? En hospitales generales y en establecimientos especializados. Hay una norma oficial mexicana que es la 028, nos habla del tratamiento en adicciones y nos dice esa norma que tenemos establecimientos especializados en 4 niveles, lo que son los profesionales, los mixtos, los de ayuda mutua y los alternativos. En la siguiente parte de la exposición les voy a explicar cada uno de estos establecimientos en donde nosotros podríamos estar derivando, estar enviando a los usuarios que ya requieran una atención especializada, que no lleguen intoxicados. Eso es bien importante. Si el usuario está intoxicado, el segundo nivel de atención no es el lugar donde se le va a atender. Esto es en el tercer nivel de atención. El tercer nivel de atención es donde se ofrece tratamiento y rehabilitación a enfermos. Fíjense, aquí hay una cosa bien interesante, se les llama enfermos cuando la nueva ley de salud mental nos dice que no son enfermos, son usuarios de servicios, de hecho eso también viene indicado en la norma, y que padecen alguna enfermedad o trastorno físico o mental más complicado y que amerita una atención mucho más especializada. Nos dice que el tercer nivel de atención está conformado por establecimientos especializados con mayor tecnología y recursos interdisciplinarios. Es importante anotar esta parte del tratamiento profesional interdisciplinario, porque en muchas ocasiones en segundo nivel podemos tener atención psicológica, atención psiquiátrica en un nivel muy básico, pero ya tener una atención integral con todo el equipo que requiere una rehabilitación para uso de sustancias, ahí ya se está pensando en institutos nacionales de salud. Afortunado o desafortunadamente, el único Instituto Nacional de Salud que recibe usuarios de sustancias es el Nacional de Psiquiatría. Sin embargo, tiene características muy específicas para recibirlos. En primer lugar, que no sean pacientes agitados. ¿Qué quiere decir? Pues que básicamente un paciente no debe de llegar intoxicado. Para poder ingresar al Instituto Nacional de psiquiatría, hacia al Hospital Fray Bernardino, que pues es un hospital de segundo nivel, todavía no es un instituto nacional, no es un hospital de alta especialidad, a pesar de ser prácticamente el único psiquiátrico con ese tamaño, ¿no? Se les manda a hospitales generales de atención para que se pueda disminuir la intoxicación. También se les manda a los toxicológicos. Sin embargo, pues estos se ven inundados de pacientes en muchas ocasiones, ya que llega intoxicado el paciente, se estabiliza y ya es enviado a este tercer nivel de atención. ¿Cuál es uno de los inconvenientes de este tercer nivel de atención? Que al llegar al Instituto Nacional se les pide que pasen por una consulta externa, posteriormente a una valoración y posteriormente, estamos hablando de aproximadamente mes y medio después, sin pandemia, se les estaría enviando a la clínica de adicciones. Tienen que cubrir un perfil, de hecho el perfil básicamente es haber sido diagnosticado con abuso de sustancias. No hay ningún problema por la sustancia, ya que hay un área especializada en cada una de las sustancias que hasta el día de hoy tenemos conocidas, o al menos las más básicas. Y posteriormente se les da cita, se les da un tratamiento integral, sí. Sin embargo, no todos los usuarios que llegan al Perdón, maestra Vanessa, tenemos, integral, muchas ocasiones el hecho de estar, dígame. de pronto se congela la voz. Sugiero Okay. si podemos cerrar tantito la cámara, esto va a hacer que se potencie mejor. Y repetir los últimos dos conceptos, por favor. Gracias. Genial. Perdón. Ok.
estaba yo en los últimos dos conceptos, pues básicamente tiene que ver con el hecho de la estabilidad en el usuario de sustancias para permanecer en el Instituto Nacional de Psiquiatría como parte de alguno de los programas de rehabilitación. ¿Sí? Es importante saber que en la guía que vamos a revisar el día de hoy, que es la guía de referencia y contrarreferencia, maestro, ¿me pasa la siguiente, por favor? Gracias. Tenemos aquí en México, contamos con una guía para la referencia y contrarreferencia de usuarios a los servicios especializados en adicciones. Esta guía está al alcance de todos, está en la red, es de libre acceso y una de las cosas importantes que tiene esta guía es que nos dice específicamente qué hacer y cómo hacer para que un usuario pueda tener la atención adecuada. ¿Sí? Algo que también nos menciona es que es importante tener un buen diagnóstico inicial para evitar los servicios de salud. ¿Esto por qué es importante? Pues porque en muchas ocasiones los pacientes son enviados a un solo servicio pensando o hablando de la experiencia de otros usuarios y estos se saturan. Por lo tanto, no se da cabida a todos los usuarios como nosotros, bueno, podríamos llegar a pensar, ¿no? Hay un objetivo, el objetivo es establecer un procedimiento eficaz de ubicación de cada usuario. ¿Por qué es importante la ubicación? En teoría, centros de atención a las adicciones hay en cada delegación. Si bien es cierto que hay un presupuesto destinado para estos centros, también es importante identificar que no todas las delegaciones los tienen. Actualmente, en función y a distancia, están mejor establecidos son el de Álvaro Obregón, el de Coyoacán, y de ahí en adelante parece ser que el resto, el de Benito Juárez estaba funcionando con la pandemia, parece que no está recibiendo usuarios, ¿sí? Em, en el, nos habla, esta guía nos habla, la siguiente, maestro, por favor, el nos dice esta guía que la atención de las adicciones comprende tres puntos muy importantes que nosotros ya veníamos viendo. En primer lugar está el diagnóstico, en segundo lugar está la asistencia general para la salud y el tercero es la reintegración social de los afectados, que curiosamente acá con ustedes están haciendo algo muy integral con respecto a la reintegración social de los afectados, con todas estas opciones que ustedes nos platicaban la sesión pasada. Me voy a detener con el diagnóstico, ya que aquí voy a retomar una parte importante de la sesión pasada, que son los instrumentos diagnósticos. Es importante reconocer y conocer más bien la historia de la evaluación en cuanto a los usuarios con uso de sustancias. Aquí es importante recordarles que a partir de 1960 se empieza a hacer una investigación importante con respecto al consumo de sustancias. Sin embargo, la atención estaba básicamente centrada en los adultos. Los adolescentes no eran en nuestro foco de atención. Sin embargo, ya había casos reportados. A principios de los 60, a principios de los 70 hay un incremento en la investigación con respecto al consumo de sustancias por parte de los adolescentes y empezamos a tener algunos instrumentos, ya que las referencias científicas nos dicen que no debemos aplicar en un primer momento instrumentos que son para adultos para hacer tamizaje o para hacer evaluación en adolescentes. ¿Qué razón? La principal de ellas es que los adolescentes, para hacer un diagnóstico en adolescentes, es importante conocer y reconocer en qué etapa de la vida están, ya que, por ejemplo, en los adultos es fácil identificar el abuso de sustancias. En los adolescentes no es así, debido a que muchos de ellos podrían estar iniciando el consumo. Ojo, ¿cuál es lo importante del consumo en adolescentes que nos puede servir para hacer un adecuado diagnóstico? Pues justamente el tipo de sustancias. Sabemos que en la actualidad el uso de ciertas sustancias eh, que están en el mercado son altamente adictivas. Por lo tanto, estas sustancias pueden llegar a causar una dependencia en
aproximadamente 6 meses. No solamente el alcohol, sino, por ejemplo, los usuarios de piedra, los usuarios de cierto tipo de cannabis y es importante que no olvidemos que el diagnóstico inicia con una entrevista centrada en adicciones. Ustedes conocen ya la intervención breve. En la intervención breve contamos con un instrumento ya estandarizado, una entrevista específicamente dirigida a conocer el perfil de consumo del usuario. Importante, decía, voy a hacer referencia a una de mis grandes maestras, la doctora López Cabrera decía, si tú haces un buen perfil de consumo, vas a saber cuál es el estado emocional de tu usuario. ¿Por qué razón? Pues porque si identificamos cuál fue la primera sustancia de consumo, vamos a poder identificar el estado anímico del usuario en cuestión. Por ejemplo, ¿qué pasa con usuarios que consumen cannabis como primer contacto? ¿Qué pasa con aquellos que ocupan alcohol? No va a ser la misma que aquellos que ocupan, por ejemplo, tabaco, aquellos que ocupan sustancias duras, si me permiten ponerlo en esos términos, como la cocaína, que es raro encontrar usuarios con estos consumos, sin embargo, cada día son más comunes, ¿no? Sabemos que actualmente tenemos un problema importante con el uso de metanfetamina cristal aquí en Ciudad de México y que si nos da tiempo, vamos a ver ahí una presentación que le hicimos a la gente del Bajío, justamente hablando de cristal. Em, ¿Me ayuda con la siguiente, maestro, por favor? Algo que también hago mención en el diagnóstico es que justamente, ok, perfecto, nada más me van diciendo en los mensajes si se mejora o empeora el sonido, por favor. Gracias por sus comentarios. La siguiente, maestra. Me voy a detener a hacer una breve semblanza de la evaluación de la severidad en el consumo de sustancias, ya que les menciono 4 instrumentos que ya están en español, que ya están estandarizados para población, si bien no mexicana, sí latina. Sin embargo, al hacer la revisión en la última investigación que se hizo acerca de esto en la UNAM, los investigadores nos refieren que con el uso de los instrumentos que vienen en la norma oficial 028, es más que suficiente para tener un buen diagnóstico, una buena evaluación. ¿Y por qué me refiero a la norma oficial 028? Pues porque es importante que ustedes sepan que al ser personal que está dando atención, si no bien sí atención a abuso de sustancias, esta norma es importante conocerla, ya que nos va a indicar cuáles son los lineamientos a seguir para dar un adecuado tratamiento. ¿Ok? Únicamente, como les comentaba, únicamente les estoy mencionando en la presentación que ustedes van a poder revisar 4 instrumentos muy sencillos y que están en inglés. También al final de la presentación les pongo las bases de datos donde los pueden encontrar junto con otro tanto de evaluaciones por si en algún momento ustedes quieren hacer una evaluación mucho más sensible con cada uno de sus usuarios. Sin embargo, vuelvo a insistir, la última investigación que publican en la UNAM nos dice, con los instrumentos que tenemos en la norma, que son 4, es más que suficiente para hacer un buen diagnóstico. La siguiente, maestro, porfa. Ya les hablé un poco de los antecedentes. En los 60 empezamos a hacer esta parte de lo que son los instrumentos de evaluación. En los 90 empieza a aparecer un número significativo de instrumentos, por lo tanto, estos empiezan a ser estandarizados a población latina apenas hace unos 15, 20 años. De hecho, recordarán que ustedes ya conocen uno que es muy importante, que es el POSIT, es de los pocos que están estandarizados para población mexicana y que si en su momento nosotros aprendemos a vincular el resultado con las áreas que trabajan conmigo, vamos a tener un diagnóstico
integral del uso de sustancias, no solamente del usuario en sí, sino de su medio ambiente, que recordemos esto es muy importante para hacer una buena planificación del tratamiento. Recuerden que cada uno de ustedes es parte esencial de este tratamiento. La que sigue, maestro, por favor. Esto es parte de los instrumentos que tenemos. Los 3 que les menciono son en inglés, sin embargo, ya están estandarizados al español. El último, que es del 2005, el inventario de problemas por consumo de cannabis, ese todavía no está en español. Sin embargo, en una de las bases de datos que les proporciono, sí lo pueden encontrar en español. Ojo, importante, cuando ustedes lean los instrumentos, va a ser importantísimo que los adapten al lenguaje de aquí de la Ciudad de México, porque la traducción al español pues es deficiente. Sin embargo, son bastante útiles cuando queremos hacer una evaluación más integral y más específica. La que sigue, maestro, por favor. Ok. Ya les mencionaba la norma oficial 028. Señala que cuando los recursos, ok, aquí es donde vamos a entrar en materia, señores y señoras mías. Resulta ser que la norma nos dice que cuando nosotros como centro de atención para las adicciones identificamos que no tenemos los recursos para la atención adecuada del problema del usuario, se deberá enviar a otro espacio que asegure el acceso al tratamiento, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que tener para remitir al usuario? Tenemos que tener el tipo de sustancia utilizada por el usuario, o sea, el perfil de consumo, la edad, el género, los patrones de consumo y algo importante, los síndromes de dependencia y abstinencia de las sustancias psicoactivas. Aquí es importante señalar esta nota que nos hacen los investigadores cuando nos dicen los instrumentos utilizados para los adultos no siempre nos van a servir para los adolescentes. ¿Por qué? Pues porque básicamente estamos en otro momento de la vida. ¿Por qué? Pues porque podríamos estar en un consumo muy experimental y a lo mejor el resultado nos puede dar un diagnóstico diferente, ¿ok? La que sigue, por favor, maestro. ¿Qué instrumentos tenemos en español? Y justamente nos los da, que vienen incluidos en esta norma. Yo les voy a pedir que dentro de las 2 carpetas que les hemos enviado, está justamente la norma oficial mexicana 028. Es importante, esto nos lo dicen siempre que la revisamos. Es importante revisar el año en el que se publicó. Es importante revisar la que se publicó en 2009, que fue la última versión que se tiene. Y estamos con 3 instrumentos importantes que nos van a ayudar a la evaluación y al diagnóstico del nivel de severidad del usuario de sustancias, ¿ok? Estos instrumentos son clinimétricos, sí. Sin embargo, los podemos aplicar tanto los psicólogos como los trabajadores sociales, como los médicos y en un momento dado el personal sanitario que está formando parte de nuestro equipo multidisciplinario. Ojo, este modelo es muy, muy a la usanza española, sí. ¿Por qué? Porque todo el equipo debemos estar integrados, todo el equipo debemos de tener las mismas herramientas, ya que no sabemos en qué momento podemos tener a un usuario que pueda estar reticente a recibir la atención del psicólogo, pero tal vez tener una buena relación, no sé, con alguien que esté dando un taller, con alguien que solamente llegue a vista, no sé, tipo trabajo social o estas cosas, ¿ok? En esta norma tenemos la cédula de indicadores para medir la dependencia a drogas, que es un cuestionario muy sencillo. No se los puse aquí porque sería describirles un instrumento que es básicamente lápiz papel. ¿A qué me refiero? Lo vamos a poder imprimir, vamos a poder hacer una serie de preguntas al usuario que nos van a identificar qué sustancia es la que estamos consumiendo.
El siguiente es el test de Fagerström para detectar la dependencia a nicotina, que este es bien interesante porque es un test muy básico, muy viejo también. Sin embargo, sigue teniendo la sensibilidad para medir si tenemos, para detectar la dependencia a nicotina y está estandarizado para adolescentes. Por lo tanto, lo podemos utilizar. También existe una prueba de identificación de los trastornos por uso del alcohol, que ustedes también lo conocen, ya lo han aplicado y que es importante que no perdamos de vista que esto no lo tenemos que buscar. Esto ya está en la norma oficial 028 y obviamente ya la tienen ustedes en las carpetas. Ahora, eh, voy, a, voy a pedirles que si alguien tiene alguna duda, levante su manita y con gusto es el momento de responderlas, porque lo que sigue es que nos ayuden al equipo que estamos de este lado, brindándoles un poco de información. Vamos a pasar a trabajar con sus casos. Ok, entonces me gustaría saber si alguien tiene alguna duda. Por favor. Yo una pequeña duda en esto Claro, de nada más. la norma 028. Claro. ¿Por qué estas cada cuándo se actualizan? Porque esta es del 2009. Ay, ¿Cómo es eso? qué buena pregunta. ¿Cómo se actualizan? Se debe de hacer, bueno, dice la norma que debe de haber un consenso entre el personal que se dedica a la atención, en este caso de las adicciones. La última revisión que se hizo de esta norma fue en el 2016 y desafortunadamente esta revisión no pasó a ninguna otra instancia, por lo tanto, funcionamos a partir de una norma que no está vigente. Sin embargo, tiene validez, entre comillas, para guiarnos en cómo hacer una atención en adicciones, ¿no? O sea, es una guía que tiene, que está probada, que funciona. Sin embargo, tu pregunta es muy certera. No es una norma con validez oficial porque ya su vencimiento, ya llegó. ¿Cuándo nos vamos a reunir nuevamente? No lo sé. Vuelvo a insistirte, en el 2016 se reunió un grupo de expertos, no se llegó a nada y acá es algo importante que nosotros que nos dedicamos a esto tenemos que tener muy en cuenta. No se está reuniendo la gente que hace adicciones para hablar de adicciones. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que seguir trabajando con una guía que podemos generar nosotros, que puede generar la sociedad civil o que puede generar el gobierno federal, pero hasta el día de hoy no tenemos más que propuestas. Y una norma como tal, no hay para cuándo. Gracias. Espero haber respondido tu pregunta, porque yo la hice muchas veces y nunca me decían nada. Y ¿alguna otra duda, chicos? Ok, bueno, pues me gustaría pedirles, por favor, quedamos de preparar un caso, una relatoría de caso, y yo les decía a mis colegas psicólogos, ojalá que en esta ocasión los psicólogos nos hagamos presentes y no participemos, ¿no es cierto? No sí que participemos mucho, pero me gustaría, por ejemplo, saber de los equipos que no son de psicología, de la gente que forma parte del equipo, que no son de psicología, alguien que nos quiera presentar su caso. Escogemos a Araceli Mora. Te acabo de ver, mis ojitos se pusieron sobre ti. ¿Nos ayudas, por favor? ¿Perdón? No. Ay. A ver, espérame. Yo tuve una pequeña duda con la tarea. No sabía bien qué era nada más entendí que teníamos que hacer una reseña, ¿no? Del caso. Entonces sí hice una reseña, voy a compartirla. Gracias.
pero no puedo. Voy a compartirla, pero no puedo. Me dice que no tengo la No, en este posibilidad. momento te nombro coanfitriona, Araceli, Gracias. y no vas a tener problema para compartirlo ya. Muchas gracias, Araceli. De hecho, Okay, Mr. Johnson, I'm going to give reading to this disclosure of this payment. a ver. Okay, Mr. Johnson, just to confirm this transaction, today is March 8, 2021, and you are authorized now on to do the current on 2021. No, estoy compartiendo el otro. Perdón, compartir el otro. No sé si ya lo pueden ver. Ya lo estamos viendo, ¿eh? Dice reporte diagnóstico de consumo. Sí, el paciente es de 16 años, la escolaridad es secundaria incompleta, estado civil soltero, ocupación desempleado y la primera reseña. El adolescente presenta secundaria incompleta, decidió abandonarla ya que debía materias y la continuó en el sistema INEA en noviembre del 2014. Vive con su progenitora de 49 años de edad, quien es empleada de limpieza, con la cual tiene una comunicación distante. También vive con 2 hermanos, uno de 13 años, que es estudiante de secundaria, y el de 17 años, que no trabaja ni estudia, y tiene 5 medios hermanos con quienes mantiene una relación distante, y sus edades y actividades que desempeñan son las siguientes. Media hermana de 30 años con quien no tiene una buena relación y es madre de 3 hijos. Media hermana de 27 años, es madre soltera de 2 niños y trabaja de forma de limpieza. Medio hermano de 25 años, chofer, tiene la primaria terminada, vive en unión libre y tiene 2 hijos. Medio hermano de 28 años que vive o radica en Estados Unidos y un medio hermano que falleció en Estados Unidos en un accidente automovilístico. El adolescente durante 2 meses trabajó de chofer hasta su detención y actualmente depende económicamente de su progenitora, quien le da 100 pesos semanales. La inversión para el consumo es de 130 pesos semanales, situación que lo coloca en riesgo de cometer delitos para la obtención de dinero y poder comprar marihuana. Inicia su consumo de tabaco y alcohol por curiosidad a los 13 años en una fiesta con amigos de la escuela y de su barrio, fumando cigarros diariamente, y a los 15 años experimenta con marihuana, continuando con 3 cigarros al mes. Su último consumo reportado fue en diciembre de 2014. Refiere que generalmente fuma marihuana en casa de sus amigos, que de manera voluntaria puede dejar de usarla. Sin embargo, el adolescente comenta que ha intentado dejar de consumir en 10 ocasiones por cuenta propia y a petición de su madre. Como estrategias decide irse con su novia o salir con amigos que no consumen o a jugar, pero a pesar de esto recae. Respecto a su consumo de alcohol, refiere que experimentó con cerveza a los 13 años, sin embargo no le gustó, y con bebidas con vodka y whisky consume de 1 a 3 veces en el último mes. El adolescente identifica como consecuencias de su consumo en el ámbito individual, expresa sentirse nervioso, con actitud de alerta frente a los policías o a ser visto por personas a las que ha robado, y en el aspecto familiar ha perdido la confianza en él y su madre piensa que continúa robando cuando llega tarde a casa. Comenta que su estado de ánimo con frecuencia es de tristeza, recordar cosas que hizo y de la infidelidad hacia su novia, con el antecedente de la violencia que existe cuando él tenía 7 años de edad, a tener pensamientos de quitarse la vida. Y este sería el caso. Ok, bueno, si me permiten, me voy a
poner muy exquisita con respecto a la norma, con respecto a tu nota, si me permites, Araceli, y luego ya me voy a las preguntas. Recordemos que el usuario tiene derechos. Por lo tanto, se menciona en las notas como usuario y su nombre no se pone. Es una, y va dirigido hacia una pregunta. Ese no es un nombre, ¿verdad? Los, o sea, sí procuran tener ese cuidado. Sí, este no es su nombre. Ay, gracias. No, Perdón, es que sí, recuerda que luego nos meten goles hasta los usuarios, ¿no? Araceli, ¿cuál sería la indicación para este usuario? ¿A dónde lo vas a enviar? ¿A dónde lo vas a referir? ¿Y cuál sería la razón por la que lo envías a ese servicio? ¿A dónde lo enviarías tú? yo le puse aquí, es que ya no llegué, desquité creo que antes de tiempo. Como plan de acción yo había puesto concientizar a la progenitora y al adolescente sobre el patrón de consumo de alcohol y los riesgos de marihuana, sensibilizar a la progenitora y al adolescente en relación a los daños que generan el uso del alcohol y la marihuana a la salud en lo familiar y en lo social, dar orientación a la progenitora y al adolescente sobre aspectos de comunicación familiar, roles, establecimiento de límites, estrategias para el manejo adecuado del tiempo libre, fomentar el manejo de las emociones en el ámbito familiar, proporcionar información sobre las modalidades de tratamiento profesional, de ayuda mutua y mixto, y derivarlo a un centro de integración juvenil o algún centro de atención primaria en adicciones, que tú ahorita mencionaste que ya tienen otro nombre, que son los CAPA, y incorporarse al grupo de atención de adicciones que hay en Reintegra. Ok, vale. Específicamente, ¿tú lo mandarías a CIJ? ¿Ese sería tu opción? Ajá, o un CAPA, sí, para las valoraciones ya psiquiátricas también. Ah, ok, perfecto, Araceli. Araceli, ¿cuál sería desde tu punto de vista, cuál sería la diferencia entre enviar a un paciente a CIJ y a un CAPA? Los niveles de atención que explicabas tú un poquito. ¿Consideras tú que la atención de este usuario debe de centrarse en un área terapéutica o en un área médica? Yo considero que las dos, porque él nos hablaba de una idea suicida a los 7 años. Exactamente, es muy probable que este usuario en su momento no haya sido atendido por una situación que estaba cursando y que esto pudiera haber desencadenado cosas que ya más adelante él podría ir hablando de esto, ¿no? Araceli, te agradezco mucho tu participación. ¿Alguien más que quisiera compartirnos su caso, por favor? Recuerden que solamente es una relatoría y de ahí los otros vamos a poder participar. En el siguiente, uno de ustedes, la dinámica de los siguientes minutos, no más de 8 minutos, así es que vayan preparando quién nos va a leer su caso, prácticamente las conclusiones para que alguien nos dé su punto de vista, por favor. Dos personas que quieran participar. Por ejemplo, hace 8 días, el licenciado Benjamín Hernández participó, Julián también, Carla también, por acá hay una foto, acá Guillermo también, Araceli ya participó. ¿Alguien que no haya participado que nos pueda compartir, por favor, su experiencia? Ok, chicos. Axel Rojas, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Axel, cuéntanos, por favor, ¿tú qué haces en Reintegra? Yo soy el maestro o tallerista de tejido. Ay, oye, tú participaste en la sesión pasada conmigo. Te agradezco mucho. ¿Nos contarías un poquito de tu caso? Y por allá tengo a Eduardo,
Si me ayuda, tú nos cuentas un poquito de tu caso y Edgar Maldonado me da su opinión de qué vamos a hacer con ese paciente. Por favor, ¿estás de acuerdo, Edgar? Ya me dijo que sí. Ok, Axel, Sí, cuéntame. sí, estoy de acuerdo. Gracias, Edgar. Creo que ha mejorado un poco la señal, así es que voy a abrir mi video para que todos nos veamos. Axel, cuéntanos un poquito de tu caso, por favor, de tu relatoría. Lo estoy buscando. Ok. No me acuerdo que lo puse. Bueno, básicamente mi caso era, eh, el primero que se me vino a la mente era un chico que tuve dentro de comunidad, el cual tenía alrededor de 15 años y el chico le costaba mucho trabajo concentrarse. Varias ocasiones, lo que a veces... Ay, así se me van las ideas, lo siento. Tú relájate, que aquí la nerviosa soy yo. No, yo siempre estoy nervioso. Y yo, Yo también, Axel, estoy nervioso, no te preocupes. Bueno, es que el chico, por lo que se veía o por lo que en varias ocasiones como... es que no sé si decía que relataba, pero se veía que él tenía un consumo... Es que también me estoy poniendo en varias dagas. El chico presentaba consumo acerca de activo, de LSD. El adolescente ya ni siquiera podía como articular bien las manos. Casi siempre le costaba mucho trabajo hasta siquiera doblar los dedos, por lo que fue un trabajo que costó como que tuviera como, ¿cómo se podría decir? ¿Habilidades tal vez? Una parte de que puedes hacer, es que se me olvidan. Ay, este nervio. perdón, es que creo que sé a qué caso te refieres. ¿Quién habla? ¿Y quién habla? Yo, Edgar. Edgar, a ver, Edgar, cuéntanos un poquito más del caso y que Axel nos diga si estás hablando del Bueno, mismo. sí, no sé, es que, Fue muy bueno, ni particular su caso. Axel ni yo llevamos casos, pero sí estamos en contacto con la Exacto. población, ¿no? Entonces, ¿te refieres a este chico, Axel, que le costaba mucho la psicomotricidad fina? Eso, la Ah, psicomotriz. ok. Ajá. Eso. Edgar y Axel hacen equipo, nos cuentan de ese caso y ahorita escogemos a alguien más que nos diga qué vamos a hacer con ese chico. Ajá. Bueno, ¿te puedo tomarlo? ¿Te interrumpo, Axel? Perdón. No, adelante, por Sí, favor. era un chico en comunidad, en internamiento, en el centro de, bueno, ya comunidad no sé, centro especializado de internamiento preventivo. Estaba un chico que tenía muchos problemas, bueno, venía con un consumo elevado de inhalables. La verdad es que eso era porque él no lo platicó, porque nosotros no teníamos acceso a esa información. De hecho, no, pues no la solicitamos, ¿no? Pero sí era evidente que había un daño fuerte en la psicomotricidad, en la memoria, en la atención. También tenía ahí como una situación como una medio parálisis facial. Hacía movimientos con la lengua constantemente muy extraños, constantemente se chupaba el dedo. Entonces nosotros pues fue como, pues sí fue un reto porque el chico realmente tenía muchos problemas de coordinación, de lateralidad, de izquierda, derecha. Y entonces, bueno, yo ya quizá otro compañero dirá que es lo que se sugería para ese caso, pero yo sí me preguntaba por qué al chavo en vez de estar en ese centro de diagnóstico, o sea, ¿por qué no se le estaba ya atendiendo? Entonces, pero bueno, ese fue el caso. No sé Wow. si Axel quiere agregar algo. No, de hecho no. Un caso bastante complejo y completo con lo que nos cuentan. Esto que tú me dices, a mí, Vanessa,
ya me dice a dónde lo tengo que mandar. Si lo aceptan o no, eso es secundario, pero ya me dio una idea de a dónde mandarlo. ¿Qué me dice Guillermo? ¿A dónde lo mandas? ¿O a dónde lo mandaron, Guillermo? Porque Guillermo, creo que tú eres mi colega, ¿no? Sí. Ok, ¿a dónde lo mandas? De hecho, mira, ahorita estaba pensando, o sea, cuando dijiste ya tengo lo primero, dije, seguramente pensó en algo como muy implícito, ¿no? O sea, lo implícito que yo podría ver en adolescentes, si Edgar dice que tiene, pues esta parte de las distancias, lateralidad y todo eso, yo podría mandarlo a hacer como exámenes de neurología primero, para saber si no hay un daño a nivel neurológico, grave que se pueda estar atendiendo como anticipadamente o algo así, antes de iniciar incluso tratamiento de adicciones. Ujú. Ujú. Ok, me voy a disculpar, voy a usar mi muletilla, me voy a disculpar con el doctor Castrejón y con el maestro Jacobo y te voy a poner un hermoso tache rojo que no debo, porque a ver, espérame. Ups. Ups, ajá. Ya tenemos daño, o sea, tú y yo hemos leído acerca de los daños que ocasiona el inhalable, ¿no? Ah, claro, ajá. ¿No? Y todos los que estamos aquí, creo que ya más o menos lo conocemos porque ustedes ya lo han visto, más allá de lo que yo les pueda contar, ustedes ya lo vieron. Este caso está precioso porque este chico ya tiene un daño neuronal que no va a ser, que no es Reversible. reversible. Ojo, reversible. Ay, perdón, si lo dije mal, perdóname. No es reversible porque ya tenemos problemas de lateralidad, Ajá. ya tenemos problemas importantes, ya hay un daño neurológico. Allá no tenemos protocolos para investigación con inhalables. Sin embargo, hay otro lugar donde sí. ¡Ay, Julián! Yo les dije que no los iba a dejar participar, pero Julián, ¿a dónde lo mandarías tú? Yo primero ¿O es mi haría, conexión? Gracias, Julián. no, es que estoy teniendo yo algunos problemillas ahí. Yo primero realizaría una valoración completa, ¿no? O sea, yo, a mí, en lo personal, siento que me hacen falta como información, entonces mejor haría una valoración completa y en dado caso, vería si tiene algún daño orgánico o no, aunque Ok, ya no te escuchamos, Julián. Me gustaría hacer mención, a mí sí me escuchan, porque sí, me comenta en Sí, los es que de mensajes me pronto, dicen que está mal. bueno, yo escuché sí como muy, se trababa mucho, pero bueno, no sé si también si nada más me estaba Ay, pasando a mí. No, igual a mí, como que ya al Edgar, final que me hiciste la devolución, no escuché muy bien y me quedé así como que, ay, ¿qué dijo? Creo que sí ok. fluye más cuando apagas la cámara porque así tienes más salida de datos. Ay, me encanta la idea, porque así ya puedo yo hacerles cara si no me ven. Ok, Julián, me agrada platicar con Julián porque me dice haría una valoración más extensa. Ok, Julián, ¿tienes el espacio, tienes el tiempo y tienes los instrumentos necesarios para hacer la evaluación? pues como los chicos que nos llegan nosotros no somos una clínica, ¿no? Ujú, Entonces, damos una atención ambulatoria y ujú. además esa atención, pues si fuéramos clínica, tendría que ser un ingreso obligatorio, ya que lo determina un juez. Y pues nosotros debemos de tener los instrumentos necesarios de acuerdo a nuestra capacidad resolutiva, que es algo que también menciona la norma 028. Y con base en esa primera impresión diagnóstica, pues nosotros vamos a valorar si el adolescente requiere una valoración con mayor profundidad y se hace la referencia a una institución que contenga esa capacidad resolutiva. Va, Julián, ¿a dónde? Puede ser al Instituto Nacional de Psiquiatría. Ok. Creo, ¿qué hay de pediatría, Julián? ¿Qué sabes tú por la edad del usuario? ¿Qué sabes tú de pediatría? Bueno, ahí sí no recuerdo que si fue
sí, ya había cumplido los 18 años, perdón. Pensé más bien en esa parte, pero sí también puede ser a un instituto, al Instituto Nacional de Pediatría, o incluso se estaba planeando, hasta donde yo recuerdo, en la clínica Moctezuma, una unidad que también tuviera atención pediátrica para el consumo de sustancias. Que ese tema va a estar bien interesante porque atención a menores de 12 años específicamente no hay. Ahí ustedes ya tienen algo, ya están generando una idea que va a ser punta de lanza. Tenemos chicos consumidores hasta de 5 o 6 años en las unidades de atención. Ustedes ya lo están viendo. Sin embargo, le preguntaba a Julián, uno, porque pues es mi colega, y dos, porque creo que de repente andamos como con el mismo discurso. Te lo agradezco mucho, Julián. Me gustaría que alguien que no sea del equipo de psicología me cuente un caso más para cerrar esta parte del ejercicio y continuar con la presentación, porque justo ahorita el maestro Jacobo, bueno, no ahorita, pero el maestro Jacobo nos va a contar cómo se hace la referencia de los usuarios a CIJ y en qué nos pueden ayudar en CIJ. Probablemente usted ya conoce el servicio. Sin embargo, vamos a tener esta parte importante de alguien que está ahí con los chicos y las chicas de CIJ. Alguien que no sea del área de psicología que nos quiera compartir así brevemente su caso, por favor. Un caso de estos que a quienes no estamos en su trabajo nos emocionan. Daniela, por ejemplo. Si es psicóloga, dime, no, yo no. Es psicóloga. Guillermo, gracias. Dani, déjame. Listo. Déjame. Yo puedo hacer. Gracias, Dani. Dame un segundito porque eres mi colega. ¿Alguien más? Hola, yo soy Javier y yo estoy en el área de educación. Gracias, Javier. Cuéntame. Pues un poquito. Cuéntanos. Bueno, un poco lo que actualmente tenemos a un chico que justamente tiene un fuerte consumo de solventes. Y justamente una de las circunstancias que nos estamos encontrando es que ya tiene afectación en su salud y también un poco a nivel cognitivo, ¿no? Le cuesta luego retener ciertas cosas y también presenta pues mucha desestructura. Bueno, sí, mucha desestructura en su vida cotidiana. Un poco lo que a nosotros se nos dificulta justamente es como esta parte de lo educativo, ¿no? El aprendizaje. Aparte de que ahorita pues tenemos otra serie de complicaciones más que afectan, ¿no? la circunstancia, pues también esta modalidad a distancia no nos ayuda mucho, ¿no? En la intervención cuando hay como una dificultad cognitiva o también poder trabajar ciertos contenidos. Entonces, pues sí vemos que tiene un consumo bastante fuerte. Observamos que hace el esfuerzo por conectarse, pero también algo que hemos visto en la experiencia es que debido a la fuerte desestructura que hay, tanto en la familia como en la cotidianidad del chico, pues a veces dificulta también que esté presente en las sesiones, ¿no? Venía mostrando cierta constancia, pero de último tiempo para acá se han agravado ciertas circunstancias, tanto en la familia como en el chico, que han hecho que pues prácticamente no esté presente en nuestro espacio, ¿no? De educación. Entonces nosotros también luego tenemos un poco la complicación porque desde la medida legal o los jueces pues nos piden que trabajemos con ellos la reincorporación a lo escolar, ¿no? Sobre todo a un sistema de educación acorde a su nivel, pues ya sea por edad o por el último nivel en el que se quedó de estudios. Entonces nosotros trabajamos mucho en colaboración con el INEA, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, sobre todo en educación básica. Este chico justamente está para estudiar la secundaria y pues un poco
nuestra gran complicación es esa, ¿no? Ahorita el Instituto Nacional de Educación para los Adultos está detenido, no está dando atención, no hay una forma de poderlo reincorporar, pero también la misma característica del consumo y todo lo que está asociado está siendo bastante complicado también para poder hacer ese proceso, ¿no? Y luego ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Porque hay un mandato judicial al cual tenemos que cumplir, pero pues sabemos que las condiciones de muchos de estos chicos no lo permite tan fácil, ¿no? Sobre todo porque, si no me equivoco, estoy tratando ahorita de ver mi información, pues tiene una medida de 5 meses, ¿no? Entonces, un poco también el tiempo nos apremia y nos es difícil justamente hacer todo lo que tendríamos que hacer para tener un mejor resultado, pero a veces el tiempo tampoco nos lo permite. Entonces, un poquito esa es como la experiencia. Te agradezco mucho tu participación. Déjame volver a repetirles, equipo de Reintegra, qué bueno que no saben nada de lo que están haciendo, qué bueno que no hacen nada. Desde mi mirada, yo en un primer momento decía, ¿qué hacen? ¿No? Estaba yo muy desubicada, pero ahorita que los escucho compartir estas experiencias, qué trabajo tan intenso, qué trabajo tan integral están haciendo con estos chicos, porque a pesar de tener muchos obstáculos, parece ser que estamos trabajando en pro de algo, ¿no? Yo le llamaría de la salud mental, que no solamente le favorece al chico en cuestión, sino a todos los que estamos alrededor, y somos muchos, ¿no? Qué maravilla de trabajo. ¿Alguien más que me pueda compartir para cerrar esta actividad? Alguien que ya se esté durmiendo y que diga, bueno, yo, porque si no me voy a dormir. Que no sea colega o ya, hombre, los colegas. Víctor Reyes abrió su micrófono. Nada más me emocionaste, Víctor Reyes. No, pero es que bueno, yo soy el tallerista de música de Reintegra. Cuéntame Y qué has pues la visto. fase donde estamos sobre la prevención, pues yo he visto pocos casos, porque en la prevención pues los chicos todavía no tienen contacto con las sustancias, pero he visto relativamente un chavo, algún día fue 2 días y un día llegó como con los ojos bien rojos y tenía una sonrisa durante toda la sesión que no podía con ella, estaba como que había fumado, creo, marihuana, parecía. Pero pues en el taller, pues yo no estoy capacitado para atender situaciones de ese tipo, pero lo que también ha pasado, otro chico en algún momento, él ya iba recetado por su familia, lo tenía bajo pastillas, no sé realmente qué tipo de pastillas o cuál era su tratamiento del chico, pero tenía él y otro de sus familiares tenían ahí sesiones con terapias, ¿no? Ahí mismo Héroes, del área de psicología. Pero por otro lado, yo no tengo, no quisiera, bueno, me hubiera gustado que pudiera haber una relación entre esa área y nuestra área para poder como tener, poder haber en ese momento tener herramientas para poder tener al chico, como dices, atendiéndolo, pero en este caso con la música, ¿no? Pero muchas veces el chico llegaba a la clase y a los 10 minutos se quedaba dormido. Y ya yo, pues, yo por ejemplo, esas situaciones yo no sé qué hacer y ni modo de levantarlo, obligarlo a hacer las cosas, pero el chavo, pues yo solamente lo dejaba dormir, ¿no? Porque pues sí, yo no sé cómo tratar ese tipo de situaciones. Entonces, con el paso del tiempo, pues ya no lo volví a ver, pero él seguía consumiendo, bueno, medicado, ¿no? Todo, que me parecer que era todos los días. Entonces, en mi así visión, pues yo digo que qué mala onda, ¿no? Que a los niños los receten a cierta, porque ahí no es su voluntad del chavo, pero no sé, yo no os puedo decir si está bien o está mal, ¿no? Eso lo saben sus familias y los doctores.
Y pues te digo que como los chavos que van en esta situación al taller de música, pues muchos son chicos que no tienen contacto con las fiestas, por ejemplo. Incluso en esa onda de la guitarra, pues también, aunque pueden llegar a ser un poco introvertidos. Lo que sí algunas veces me han contado ya con el paso del tiempo, algunos que han crecido, que luego se han ido a tomar sus cervezas, pero pues como platicándolo o en la escuela, ¿no? Me han contado, me han llegado a contar, no, pues me ofrecieron, no sé, un alcohol, no sé, y acabé ahí tomándomelo ahí afuera de la escuela. Y situaciones de ese tipo, más no tan no donde haya chavos que ya estén en el consumo, ¿no? Sino estamos precisamente, se previene, ¿no? Esa situación por medio pues, del arte, ¿no? Que es donde vienen todas las emociones también que nosotros estamos trabajando, pero sí solamente recuerdo de esos casos, maestra. Ujú. Muchísimas gracias. Qué maravilla de relato me acabas de regalar o nos acabas de regalar, si me permiten. Y qué área de oportunidad tan grande tienes, porque efectivamente tú dices, yo no sé nada y al final sabes mucho, porque sabes de emociones, porque sabes de intervenciones breves y concisas, y eso es algo que quienes nos dedicamos a adicciones tardamos en aprender. Créeme que hay cursos que nos enseñan a hacer eso y tú ya lo estás haciendo. Te agradezco mucho esta presentación. Tengo Julián tiene la manita arriba. Dame un segundo, Julián. Quisiera nada más pedirles, por favor, que no se les olvide que esta relatoría tiene que llegar como una tarea que se pidió en la sesión pasada. Tiene que llegar al correo formarconciencia1@gmail.com, que es en donde han estado ustedes enviando sus tareas. Recuerden que es parte de la evaluación. Si yo me pongo a hacerles preguntas de lo que les cuento, pues, de entrada yo solita me voy a meter en camisa de 11 varas, ¿no? Pero sí me gustaría recordarles, esto es parte de su tarea. Si ustedes nos comparten esta experiencia, vamos a saber de dónde estamos, a quién estamos viendo, a quién estamos tratando de compartirle nuestro poco o mucho conocimiento, ¿sí? Julián, ayúdame a cerrar esta parte de mi presentación para que le demos paso al maestro, por favor. Y yo nada más, ¿Puedo hablar yo? Perdón. Claro, Caro, dame un segundo, porfa. yo nada más quisiera hacer algunas puntualizaciones. Por ejemplo, en cuanto a esta parte de la NOM, bueno, pues yo casi siempre he trabajado en la administración pública y pues tenemos que estar bien apegados a la normatividad, ¿no? Incluso cuando recién salió la norma 028 del 2019 y nos capacitaron, bueno, tuve la fortuna de ser capacitado directamente cuando salió la norma, pues se hablaba de todo este cumplimiento, ¿no? Y esto lo menciono porque, por ejemplo, aquí yo me he encontrado con con la principal dificultad, y yo lo trabajé mucho esta parte en el IAPA, es que los jueces y ministerios públicos son profesionistas que son muy difíciles mm, pues no sé, de capacitar porque tienen muy arraigadas sus ideas, ¿no? Y creencias. Muchos de ellos dicen que si el chico tiene una adicción es porque él se lo buscó, ¿no? Que si está sucio es porque él se lo buscó, que si está en la calle, etcétera, etcétera. Y yo lo que he visto es que la referencia aquí a lugares no es tan fácil. Uno, nosotros tenemos que completar nuestros expedientes porque al requerirlos una autoridad, deben de llevar el nombre completo, ¿no? Entonces, ese es uno, no hay como cierta confidencialidad en algunas cosas. Dos, la referencia es muy difícil porque no los podemos mandar a cualquier lugar. O sea, aunque nosotros veamos la necesidad del chico y no tengamos la capacidad resolutiva, nosotros hacemos la sugerencia y una vez que nos lo autoriza el juez, nosotros podemos mandar a los chicos a una valoración externa, ¿no? Sí, sí se ha dado el caso porque sí, claro que también armamos el expediente y justificamos con nuestra impresión diagnóstica y los instrumentos que hemos aplicado el por qué consideramos que el chico tendría que estar o en un establecimiento residencial o por lo menos ser valorado para descartar un posible daño y sí nos lo han permitido, pero ha sido como más difícil
Por ejemplo, hay casos que pues tiene que ser una referencia urgente, ¿no? O derivarlo a un servicio de urgencias, pero no podemos hacerlo así como así. Entonces, son principalmente las dos complicaciones que yo me he encontrado acá o que observo en Reintegra y que no es por Reintegra, ¿no? Porque a final de cuentas existen las referencias y contrarreferencias, sino más bien es por la parte de los jueces, que repito, ha sido en ocasiones, no con todos, pero un público desde la administración pública muy difícil de capacitar debido a, pues una, su carga de chamba, ¿no? Que no los podíamos mover de su lugar de trabajo. Y dos, a esta parte de las creencias, ¿no? Incluso, pues también, no sé, creo que hasta los AA eran un poquito más abiertos en el sentido de poder recibir estas fortalezas terapéuticas. Igual el maestro Castrejón pues ha estado muy al tanto de toda esa situación y bueno, pues son las dificultades que yo puedo observar aquí desde nuestro trabajo y con respecto a la referencia y contrarreferencia para el cumplimiento de la NOM. Gracias. Julián, eres mi hit. Gracias por esta lectura tan práctica desde la administración pública, que ahí tenemos muchas aristas, dirían los profesionales, ¿no? Maestro Castrejón, ¿le podemos dar rápidamente la palabra a Carolina, porfa? Ok. Bueno, yo tengo, comentas que esto de la relatoría es parte de la tarea, ¿sí? Yo tengo una duda. Yo trabajo meramente prevención, nunca he estado en contacto con un caso y siempre voy a grupos y los grupos regularmente son en escuelas, entonces por ese sustento pues los niños están en ese muro ahora sí que de contención, ¿no? La escuela como tal. Entonces, a lo mucho que llego es tener como el contacto con la maestra de, bueno, ¿por qué faltó? ¿Por qué su papá, no sé, está trabajando mucho? Pero luego los chicos que trabajo no tienen como esta cuestión de llegar todavía al consumo. Ok, y justamente eso es lo que a mí me va a retroalimentar lo que estoy haciendo, porque imagínate que dentro de toda la gente que está aquí sentada con nosotros, existe alguien como tú, que no tiene todavía contacto, entre comillas, con chicos que están consumiendo. Sin embargo, estás ahí metida en la escuela, que es uno de los lugares donde más podemos identificar problemáticas asociadas a un posible consumo. Yo te decía hace 8 días que participaste, Caro, tienes un trabajo maravilloso. A mí no me gusta la prevención y mira que es ahí donde tenemos más trabajo. Caro, esperamos tu tarea y va a haber una retroalimentación ya un poquito más personal. Te agradezco mucho. Maestro, por favor. Gracias. Caro, en el caso, si tú en tu trabajo preventivo detectaras un caso de riesgo, ¿cómo lo manejarías? Si es que no lo has hecho con el tutor o con la maestra. Eso sería suficiente y creo que ahí tú cumplirías un papel muy importante. Hicimos hace año y medio un curso con jueces, ahora con este sistema. Recuerden ustedes, por ejemplo, que ha habido avances muy importantes con todo este nuevo sistema penal acusatorio, que está haciendo muchas reformas y que ha dejado medio en medio esto de los tribunales especializados en tratamiento de adicciones, con excepción de algunos estados que le han dado mucha relevancia. Y el hecho es que el futuro orienta a que los jueces se tengan que capacitar en estos temas que nos están abordando. Lo que descubrimos en ese curso que hicimos en el Tribunal Superior de Justicia es que efectivamente los jueces tienen que tomar decisiones y cuando hablas con ellos tienen muchos huecos, o sea, nadie les ha enseñado, tienen muchas preconcepciones, la ley está muy cargado hacia esta parte de estigma, hacia esta parte de no entender que es una enfermedad, mucho menos un tratamiento. Lo que me he encontrado, y particularmente estuvimos trabajando hace algunos años con una juez, con el caso de menores, un poquito con la ley, la juez del Valle, no sé si la llegaron a tratar. Ella abierta, tú le platicabas, te entendía, escuchaba, y al final le sugerías que cuando nos los mandaran a los chicos, los mandaran ya con ciertas
llamémosle así, ciertas instrucciones de lo que íbamos a hacer. Y ese creo que sería un planteamiento interesante, Carla. Ojalá que pudiéramos, junto con la maestra Jimena Cándano, en algún momento generar este vínculo más cercano con los jueces. Creo que ella lo puede hacer en algún momento, incluso organizar alguna sesión con ellos y sensibilizarlos sobre la importancia de una adecuada referencia y que en realidad nos apoyen, no nos bloqueen ni nos den tiempos a veces cortos o nos limiten la posibilidad de tomar medidas y demás. Creo que esta sería una parte interesante que podría salir de aquí, que trabajáramos con los jueces y los capacitáramos y los sensibilizáramos sobre estos temas para que tuvieran más comprensión hacia lo nuestro. Gracias, maestra Carla. Gracias, maestro. Y bueno, pues no sin antes volverles a presentar al maestro Jacobo González de la Unidad de Hospitalización de CIJ Iztapalapa. Pues bienvenido, maestro. Es todo tuyo el micrófono, por favor. ¿Qué va a hacer el maestro? Pues justo él nos va a platicar porque el día de hoy nos está acompañando. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, maestra Laura, por la invitación, también al doctor Castrejón. Pues bueno, unirme como a esto que están ya evidenciando. Yo también les platico que en el 2019 Centros de Integración Juvenil dio un curso de sensibilización a los auxiliares de los jueces cívicos de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, no directamente a los jueces, sin embargo, se logra como esta cercanía con los auxiliares. Sin embargo, sí, ellos reconocen como las limitantes que llegan a tener en esta condición profesional respecto a la mirada de los usuarios que consumen sustancias. Pero también a su vez están logrando ver las dificultades de cómo transmitir esta información a los jueces. Entonces ahí sí sería interesante que se lograra como esta sensibilización a los jueces, ¿no? Porque es bien cierto que sí tienen mucho desconocimiento y como bien lo decía el doctor Castrejón, tienen muchos huecos y eso no permite como tener esa mirada que pueda dar una ayuda mucho más precisa con los usuarios, ¿no? Entonces, creo que sí se ha hecho esta tarea de acercarnos a los jueces, pero bueno, dependerá de ellos, ¿no? Y la segunda cosa que quisiera comentar antes de iniciar, entre lo que hablaba Julián. Sí, Julián. Julián, al respecto de... se me fue. La norma, la referencia. La referencia, la norma. Híjole. Las drogas destruyen, compañeros. Ese Sí, es un gran ejemplo. y si las usan, por favor, que sea una cantidad poco, ¿no? A lo mejor fue de la problemática de las referencias por los jueces. Mencioné igual de la norma. El tema del internamiento lo comentó también y las dificultades que tenemos luego de tener más tiempo y de prescribir porque los jueces te ponen límites también, ese es otro problema. Y que ustedes también en el Centro de Integración Juvenil supongo que se enfrentan también a estos casos jurídicos. Sí, en la misma situación, ¿no? Llegan con una referencia ya armada y con ciertas indicaciones que de repente nosotros, por el modelo que trabajamos, no los podemos cumplir, ¿no? Entonces sí representa como esa dificultad y sí, obviamente ya como institución nosotros hemos tratado de acercarnos a ellos, pero no se ha logrado mucho, ¿no? Y también lo que comentó, es que no sé, dice J, pero no sé su nombre. Javier. Muy bien. Sí, ahí sí comentarles. Yo estuve algún tiempo en la Dirección General de Atención para Adolescentes en Conflicto con la Ley. En su momento se llamaba de menores infractores. Después se cambió a adolescentes.
Pero sí, es un tanto también esta interconexión también con ustedes como Reintegra. Sí, una de las condiciones que se presentaron en mi estancia ahí es la demanda. Las personas o los chicos que tienen ahí todas estos malditas drogas. Yo creo que necesito un café. ¿No? Todas estas medidas que los jueces tienen en estos adolescentes y una vez que ellos llegan, yo estaba en la comunidad externa, sí se llama todavía así, comunidad externa. Sí, ¿verdad? Es ahora Centro en Externamiento de Medidas, CEMEPA se llama ahora. Bueno, en ese entonces era comunidad externa y obviamente la atención se recibía de manera ambulatoria y me enfrentaba a una situación. En la primera situación era que la demanda era altísima. Yo les puedo decir que en un día como psicólogo yo daba 15 sesiones individuales, ¿no? A veces grupales daba 4 o 5 de 8 chicos o a veces 10 chicos y terapias familiares a veces 3, 4, también de una población de 10, 12 papás. Entonces, obviamente eso no permite dar como una calidad de atención y sobre todo dar cuenta de que la multiplicidad de estos chicos no tienen demanda por qué atenderse, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros como profesionales que estamos atendiendo la adicción y sobre todo también de manera paralela la delincuencia, pues sí, sí necesitamos lograr identificar de dónde proviene la demanda. Porque justamente nosotros en este ideal de quererlos ayudar y obviamente querer identificar como muchas situaciones, pues obviamente no logramos tener la realidad, ¿no? Por ejemplo, hace rato hablaban de chico de inhalantes y entonces estábamos pensando, bueno, ¿y a dónde lo vamos a referir? Y yo me quedaba pensando, ¿y dónde queda como la condición social? Porque estamos hablando, número 1 es inhalables. Número 2, pues tiene seguramente un conflicto con la ley. Número 3, no sabemos como la condición social en donde pueda tener acceso como a esta condición neurológica, ¿no? Entonces, todos esos elementos son sesgos en donde no nos permitirían como tener una atención mucho más perfilada a identificar como todos estos padecimientos que están generándose por el consumo de sustancias, ¿no? Entonces es complejísimo esta condición. Lo mismo sucede con estas personas los adolescentes que tienen conflicto con la ley, no tienen demanda, ¿no? La realidad es que, los ves así, te dicen, los tienes enfrente y te dicen, yo me voy a seguir dedicando a esto, ¿no? A trabajar. Ajá, Tanijo, ¿y en qué trabajas? No, pues trabajo, pues robando bolsas, ¿no? Y híjole. Y eso es un elemento, ¿no? Y el segundo, cuando te relatan su trabajo, a mí me pasó que una semana previa habían asaltado a una de mis tías exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿qué haces con esa situación de enfrente, ¿no? ¿Cómo lo descolocas de este ideal en donde él está teniendo dentro de su núcleo social? Mi trabajo es y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y nada más vengo por mi firma. Entonces, eso es bien, bien complicado, ¿no? Porque ahí te enfrentas a tus propios niveles de frustración y sobre todo a tus propios ideales en donde, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿No? Entonces, yo entiendo que, y ahorita lo ha mencionado la maestra Vanessa de manera reiterada, pues obviamente el trabajo es muy loable y que es muy bonito en querer ayudar a esta población. Sin embargo, en estos índices y características que tienen contenidos, pues obviamente es bien complicado, ¿no? Entonces, número uno, la invitación es a trabajar sobre la demanda. La demanda te va a permitir lograr ver qué necesariamente vas a trabajar, ¿no? Esto no quiere decir que justamente la demanda que estás solicitando es la que se va a trabajar. Sin embargo, esta me va a permitir determinar hacia dónde ir, porque si no, entonces voy a trabajar bajo mi propio ideal. Y la segunda cosa es que obviamente también hagamos este sentido de sensibilización hacia nosotros mismos y también identifiquemos cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras limitaciones y hasta dónde queremos llegar.
porque si no, entonces los niveles de frustración van a ser altísimos, altísimos, altísimos. Y yo no sé si dentro del equipo haya integrantes que apenas se estén incorporando, ¿no? Porque si apenas están incorporando, pues traen el ideal de querer salvar el mundo y está bien complicado, ¿no? Entonces, la premisa que yo les invitaría es que logren ver en promedio cuántos de los jóvenes que ustedes están atendiendo, cuántos están resultando apegarse a lo que están interviniendo, al tratamiento, a todos estos ajustes que ustedes están haciendo, cuántos se están apegando, ¿no? Y entonces en medida de ello, pues sí hacer este balance de cómo vamos a intervenir hacia ellos, porque si no, entonces vamos a llegar después yo creo que a un taller que se llame ¿Quién cuida a los que cuidan? Porque los desgastados van a ser ustedes, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado con esto. Entonces, dicho esto, creo que en su mayoría ya conocen un poco del trabajo de la institución de Centros de Integración Juvenil. Levante la mano quien sí lo conoce. No se montón. Entonces quiere decir que no. ¿Podría repetir la pregunta, perdón? No escuché bien. ¿Se está entrecortando o...? No, yo me moví tantito, perdón. Ah, ok. Sí, que ¿quiénes de los que están aquí presentes conocen el trabajo que realiza Centros de Integración Juvenil? Yo. Ok, ya lo levantaron, que es Daniela, Araceli, Edgar, Diego, Jorge. Ah, pues pusieron aplauso, en lugar de levantar la mano Saraí, Carla. Pues entonces estamos hablando de un 2/3, más o menos, ya saben qué es el trabajo que realiza Centros de Integración Juvenil. Entonces, les vamos a trabajar de manera muy general. Ok. Pues bueno, las modalidades de atención de centros de integración juvenil se dividen, o sea, ramifican en dos y a su vez estas se ramifican en más, ¿no? Sin embargo, podemos hablar de manera inicial en dos. Una es la consulta externa y la otra es las unidades de hospitalización. La consulta externa se ramifica en dos. Bueno, aquí está la consulta externa, la hospitalización. La consulta externa recibe a todos los usuarios, los recibe en una preconsulta, ¿no? En una reunión informativa que está integrada por todo el equipo médico-técnico. Esto quiere decir que en todos los centros de integración juvenil está dando una intervención interdisciplinaria, donde hay médicos generales, hay médicos especialistas que son psiquiatras, hay trabajadores sociales, hay enfermeros en las unidades y hay psicólogos, ¿no? Entonces, en los de consulta externa nada más hay médicos generales, en algunos de ellos hay médicos especialistas, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. Ahí no hay enfermeras porque no es estancia, ¿no? Entonces, en la consulta externa, el primer momento de contacto es la preconsulta, que así se le llama, que es una reunión informativa. No todos los centros de consulta externa a lo largo de la Ciudad de México y de la República Mexicana, no todos tienen reunión informativa. Pero en su mayoría, este mecanismo está ideado para la recepción de toda la población que solicita la ayuda, un tanto por la demanda, ¿no? Es decir, en un mismo grupo están dando la información. Entonces, esto es bien importante. Va a depender mucho del centro al que pueda estar derivado el usuario, si tienen reunión informativa o no. Eso sería necesario irlo como preguntando en cada centro. Al mismo tiempo que se reciben a los usuarios, si llegan estos a presentar una situación que deba de atenderse, se va a presentar una intervención en crisis, ¿no? Es decir, cualquier integrante
del equipo de ese centro al que están mandando, si es necesario, se puede abrir esta intervención, ¿no? Tanto es así que se puede abrir la intervención a nivel farmacológico. ¿Qué va a hacer el equipo en estas reuniones informativas? Pues de qué se trata la modalidad de consulta externa en el nivel de tratamiento, porque la otra modalidad de la consulta externa es la prevención. Ya todos ustedes conocen la prevención selectiva, etcétera. Entonces, me voy a enfocar más en el nivel de tratamiento, en donde una vez que se hacen estas reuniones informativas, aquí se les va a explicar todos los objetivos y todo el modelo de trabajo, ¿no? Y sobre todo, cómo se va a iniciar el proceso en donde se va a abrir una entrevista inicial, que es donde se inicia el expediente. Es decir, se les informa que se les va a abrir uno en donde van a tener la información y toda la atención una vez que estén trabajando en la institución, ¿no? Esto permite que ellos a su vez también estén informados de todo este proceso que conlleva, en donde va a haber una multiplicidad de servicios, en donde va a haber una fase diagnóstica, en donde va a haber entrevistas psicológicas, donde va a haber entrevista con la familia, en donde va a haber un estudio socioeconómico, en donde también se les informa que el tratamiento tiene un costo. Tiene un costo que se determina a través de este estudio socioeconómico, el cual es una cuota de recuperación que no es el costo real, ¿no? Si bien nosotros como institución somos una asociación civil, pues obviamente no es sin fines y sin lucro, por lo cual esto es bien importante también a los usuarios informárselos, ¿no? Porque la población de manera general está preocupada por este acceso económico, ¿no? Y preguntan, oye, ¿cuánto cobran? ¿No? Entonces aquí lo ideal es, bueno, sí se cobra, tienen unas cuotas de recuperación, se determina por un estudio que se realiza a la familia, y que no es el costo real, ¿no? El costo es bajo, ¿no? Les puedo dar, por ejemplo, en la consulta externa, la mayoría de los servicios están de 70 pesos para abajo. O sea, la entrevista inicial te cuesta 70 pesos, ¿no? Entonces, lo cual es un costo bastante accesible. Entonces, ya una vez todas estas fases, bueno, la fase de evaluación, el equipo, ok, aquí del mismo modo, esto es bien importante. Si el usuario es quien inicia la atención, va a pasar por todo este proceso. Sin embargo, también del mismo modo, el familiar puede iniciar el proceso. Es decir, no necesariamente tendrá que ir el usuario. El familiar puede iniciar este proceso. Es decir, si usted lo tienen al chico y él está en una comunidad, está internado, y ustedes quieren dar y abrir este panorama para que la familia se atienda. Y no solo eso, sino también ganar terreno, que una vez que este chico pueda salir de internamiento, que inicie su tratamiento en consulta externa, ustedes pueden iniciar con los familiares. O sea, entran a una reunión informativa, se les explica toda la fase diagnóstica y también se les cobra, ¿no? Es decir, se abre con el expediente del usuario, se puede abrir toda esta información, pero rescatándolo desde la familia. Bueno, hace rato les hablaba de la intervención bueno, más bien, durante la fase de evaluación se pueden presentar el consejo breve, el grupo de recepción, el grupo de contención, sesión de contención, intervención en crisis y consultoría familiar y farmacoterapia. Todos estos elementos se van presentando de manera paralela conforme se le va dando la fase diagnóstica al usuario. Sin embargo, también estos mecanismos se abren cuando puede presentarse una crisis en el usuario, ¿no? Sí es bien importante, hace rato lo mencionaba la maestra Vanessa, obviamente no recibimos a los usuarios intoxicados, ¿no? No les podemos dar la atención, entonces los reagendamos, pero eso no quiere decir, se evalúa la condición y se evalúa la situación, y entonces si requiere de alguna atención,
se atiende. Si no, regularmente depende de la severidad de la intoxicación, se derivan en su mayoría a los toxicológicos, ¿no? O al instituto, al hospital de psiquiatría, para que trabajen la intoxicación y entonces después se presenten con nosotros. Ok. Entonces, en esta modalidades de consulta externa está la intervención temprana, ¿no? Que tiene que ver con esta situación de prevención. Una vez que se detecta en esta área de prevención, si se detecta el consumo de sustancias, se mandan a estas áreas donde puedan tener esta atención a nivel individual y grupal en grupos de adolescentes con consumo experimental de alcohol, tabaco y drogas. El segundo momento es el tratamiento, donde ya lo que vengo explicando. Y el tercer punto es el centro de día. ¿Qué es el centro de día? Es todas estas actividades que se tienen en tratamiento. Es decir, una vez que se crea toda esta fase diagnóstica y hay una sesión de retroalimentación, es decir, llega el paciente, pasa por la fase diagnóstica, después el mismo equipo le hace una retroalimentación de cómo lo están viendo y cuál va a ser el plan de tratamiento, todas las actividades que va a tener. Un tanto muy parecida a la tarea que ustedes hacen a la hora de diseñar cuáles son las actividades que le van a otorgar a cada usuario. Lo mismo sucede acá. Y en el nivel de tratamiento se va a plantear cuáles son las sesiones, la cantidad y la frecuencia. En centro de día, bueno, el tratamiento puede ser una vez a la semana, 2 veces a la semana, o cada 15 días, va a depender mucho de la severidad del consumo. A diferencia del centro de día, en donde como en tanto la severidad del consumo de sustancias o también la condición de conducta o también la comorbilidad o la patología dual, van a determinar el equipo instalarlo en centro de día. ¿Qué es centro de día? Es un programa en donde tiene distintas actividades a lo largo del día, que va a variar de centro en centro cuántas actividades tienen a la semana. Entonces, el usuario se va a tener que presentar, ejemplo, lunes a las 10 de la mañana y va a salir del centro hasta las 4 de la tarde, ¿no? Teniendo sus tiempos de a lo mejor de poder comer algo, receso, pero eso implica que va a tener la va a absorber y va a tener la presencia en el centro una parte del día. Estos centros de días van variando dependiendo de cada centro, porque responde a la población que están atendiendo, responde a la cantidad de elementos que se tiene en el equipo, responde también a si el equipo tiene un especialista, un psiquiatra. No todos los centros de consulta externa en la institución tienen psiquiatra. Entonces eso va a ir limitando algunas acciones. Y no toda la población es la misma, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del CIJ Coyoacán versus el CIJ Iztapalapa Oriente, que está ahí cerca del Metro Constitución. Tienen la misma capacidad, pero la población que reciben, el de Iztapalapa está recibiendo casi 3 veces más de población, ¿no? Y que sobre todo responde a la población de la delegación, los cuales la población varía en un contexto sociocultural, ¿no? Entonces eso va a ir determinando cuáles acciones van a ir haciendo los equipos. Entonces, por ello, los centros de día van a ser variables. ¿Cuáles son los servicios que se proporcionan en tratamiento? Pues está la terapia individual, la terapia grupal, los grupos psicoeducativos de reflexión de mujeres y hombres, que son grupos donde trabajan principalmente el tema de género. Hay una revisión médica y la farmacoterapia. Digamos, estos son los pilares de atención, sin embargo, también están compuestos de otros talleres que tienen que ver con psicoeducación y con psicoterapéuticos, ¿no? Proyecto de vida, papiroflexia, tienen que ver con, hay uno de musicoterapia, hay uno de cuentoterapia, hay diversos talleres
que van habilitando a los usuarios, y que obviamente eso va permitiendo que en el segundo momento tenga que ver con esta condición de rehabilitación y reinserción social, ¿no? Se busca cómo ir teniendo todos estos manejos desde las distintas áreas para ir habilitando a estos chicos y a su vez irlos de manera simultánea al tratamiento, irlos incorporando. También se tiene un taller de laborterapia en donde se van haciendo estos nexos con algunos centros de trabajo, en donde se les enseña también a hacer un currículum, se les enseña a hacer todo este tipo de labores, siempre y cuando sea mayor de edad. Si es menor de edad, obviamente también se les enseña, si quieren tener acceso al trabajo, pues obviamente necesitan del permiso de unos cuidadores o protectores cuando son menores de edad. Bueno, aquí están los talleres, ¿no? Desde el área psicosocial, educativa formativa, laboral ocupacional, lúdica cultural, físico-deportiva. Esto es bien importante, la deportiva. La institución trata de manera constante mandar el mensaje de cómo dentro de esta rehabilitación incorporen las actividades físicas, ¿no? Por eso es que año con año la institución crea una carrera contra las adicciones. Espero que alguno de ustedes ya ha ido a correr. La del año pasado no se realizó por esta condición de la pandemia y se hizo un torneo de ajedrez. Sin embargo, pues solamente ahí lo que permite pues es rescatar como esta situación de la actividad física. Una vez que ya se ha transcurrido todo el periodo de tratamiento, que puede durar, va a depender mucho del plan de tratamiento que el equipo determine, que puede ser variable, puede ser 6 meses, puede ser 1 año, puede ser más de 1 año. Va a depender mucho también de la severidad y de la evolución que vaya teniendo el usuario. Posteriormente a esto se le va a ir dando un seguimiento. O sea, cuando ellos determinen que ya está cerrando este ciclo de tratamiento, se va a dar un seguimiento, ¿no? El cual viene de manera paulatina, es decir, va viendo la temporada mensual, después bimestral, después trimestral. ¿Cuál es la idea de esto? Es que también los usuarios vayan generando esta idea de desapego a todos estos tratamientos, ¿no? Es un tanto bien paralelo a esta acción del destete, ¿no? De cuando a los lactantes les necesitan quitar el pecho, ¿no? Entonces, se busca que también en efecto de este desprendimiento se vayan prolongando esta temporalidad y se le vaya dando seguimiento a los usuarios. Va a depender mucho de la evolución del usuario, cuánto tiempo sea el tratamiento y el seguimiento. Ya una vez que sucede esta condición, pues entonces ya se hace el egreso, se realiza el egreso y de manera conjunta viene la referencia, contrarreferencia o interconsulta. La referencia puede ser si el usuario requiere de otro servicio una vez que termine el tratamiento en consulta externa, que es poco probable, se realiza la referencia. La contratransferencia va a depender de dónde viene el usuario. En el caso de ustedes, si ustedes están refiriendo a algún centro de consulta externa, en el momento en el que acabe, pues se va a realizar la contratransferencia, ¿no? Para que siga trabajando con ustedes y ustedes hagan el cierre debido que conlleve la atención que están llevando ustedes como institución. Y la interconsulta es el mecanismo que puede suscitarse a lo largo del tratamiento si es necesario darle atención, no necesariamente referirlo, sino darle atención a algunas presencias de situaciones médicas o neurológicas o psiquiátricas, no con la necesidad de referirlo completamente, ¿no? Sino simplemente hacer una interconsulta y que nos los puedan devolver, ¿no? Es decir, como para tener un segundo opinión, por ejemplo, en algún caso, como hace rato decía, como no todos los centros tienen
psiquiatra. A veces de manera interinstitucional también se conectan y dicen, bueno, a ver, tú que tienes psiquiatra, te mando de interconsulta a este usuario para que entonces lo evalúes y determines qué es lo que estás identificando, ¿no? O como una segunda opinión, ya puede ser dentro de la misma institución o también fuera de la institución. Bueno, aquí ya pasamos a las unidades de hospitalización. Aquí también los usuarios, la edad que tenemos de recepción es a partir de los 16 años en adelante. Si bien nosotros, desde el nombre, ¿cómo se llama? Centros de Interacción Juvenil, uno pensaría que solamente está abocado como a este periodo de desarrollo de la adolescencia y a lo mejor jóvenes. Sin embargo, no. O sea, recibimos desde los 16 hasta arriba. En unidades de hospitalización se han presentado casos en donde hay población de 60 años, de 65 años, ¿no? Y se les brinda la atención. De manera específica en la unidad que se encuentra en Iztapalapa, porque a lo largo del área metropolitana la institución cuenta con 3 unidades de hospitalización, una que está en Ecatepec, una que está en Naucalpan y la que está en Iztapalapa, que es en la que estoy yo. Justo en la que estoy yo, por condiciones del YAPA, que ya escuché ahí a alguien que trabajaba en el YAPA, por todas estas supervisiones en donde no contamos a nivel físico la infraestructura para hacer la división de la atención a adolescentes y de la atención de adultos, obviamente nos vimos obligados a limitarnos a la atención a partir de los 18 años, ¿no? Obviamente porque no nos posibilitaba como dar esa posibilidad a los adolescentes. Entonces se acotó y quedó de 18 en adelante. ¿Cuál es el proceso? El primer momento es, una vez que llega referido, va a depender mucho de dónde provenga. ¿Por qué? Porque si proviene de otra institución que tiene que ver con psiquiatría, entonces el primer filtro tendrá que ser psiquiatría de la unidad. Es decir, contamos con un psiquiatra. Ya hace rato les decía que el equipo es interdisciplinario. Aquí en la unidad hay un psiquiatra, hay 4 médicos, no es cierto, son 5 médicos, 5 enfermeras, 4 psicólogos, 3 trabajadores sociales, una administradora, una secretaria, un personal de servicios generales que no se da abasto y 2 cocineras. Entonces, si llega por parte de psiquiatría, entonces la valoración la va a hacer el psiquiatra. Si no, todos los usuarios van a pasar por una entrevista inicial, del mismo modo que en la consulta externa. La diferencia de la consulta externa, aquí lo que vamos a hacer es, el primer filtro va a ser la entrevista inicial y el médico va a ser el que va a dar luz verde para la admisión. El segundo momento va a ser la admisión y una vez que esté en la admisión y ya esté dentro del lugar, se va a hacer el plan de atención y se va a hacer toda la fase diagnóstica. A diferencia de consulta externa en donde se hace de manera previa para hacer el plan de tratamiento, aquí se hace al revés, ¿no? Ya una vez que está incluido, ya va a estar haciéndose dentro. ¿Cuáles son las modalidades de atención? Una es de corta estancia, que es de 30 días, y la otra es de 90 días, que son 3 meses. Ahorita por la condición de pandemia, se está trabajando una modalidad que se llama centro de día a distancia, en la cual está pensado hasta los 90 días. Sin embargo, de las 3 unidades que hay en la zona metropolitana, Ecatepec y Naucalpan no están abiertas y están trabajando en este centro de día a distancia, lo cual es una modalidad muy difícil de trabajar porque es aquellas personas que no están deteniendo su consumo de sustancias, están en casa y se tienen que conectar ya vía telefónica o vía de cualquier plataforma y eso dificulta como la atención y la permanencia en el tratamiento. Sin embargo, se está haciendo ante esta adaptación de las circunstancias que estamos viviendo. La única que está abierta en la área metropolitana es Iztapalapa.
estamos trabajando en 30%, es decir, de capacidad de 30 pacientes que tenemos, estamos trabajando solamente con 9, lo cual eso hace un extenuante trabajo porque obviamente hay mucha población que está solicitando la atención y no hay capacidad como para darle atención a todos. Entonces hay que ir valorando de manera específica y empezar a hacer estas redes para ver a dónde vamos a darle atención a estos pacientes con estas referencias. Y la modalidad que estamos trabajando actualmente es de 30 días, lo cual pues nos reduce como mucha eficacia en el tratamiento porque obviamente se requiere de más tiempo, pero lo que estamos haciendo es, una vez que cumplen los 30 días, pues lo estamos refiriendo a la consulta externa de la misma red de la institución. Esto para tener movilidad de la atención del 30%, para que no se queden con muchas personas en lista de espera. La unidad que trabajamos se llama comunidad terapéutica, en donde el grosso de la atención va en lo grupal y que también ellos vayan siendo autodidactas y que vayan teniendo una participación de manera comunitaria. Trabajamos a través de un cronograma que está determinado por distintas actividades que va desde los talleres psicoeducativos, talleres psicoterapéuticos. La base de la atención, como es grupal, se tienen 2 veces a la semana terapia grupal, se tienen 4 asambleas comunitarias en donde está todos los integrantes, todos los residentes y todo el equipo médico-técnico trabajando como una terapia grupal de todos los acontecimientos que suceden en la comunidad y cómo se ayudan a resolucionar, ¿no? La constante que se busca es que vayan teniendo esta práctica de poder hablar de cómo se sienten, de cómo están. Ya las otras terapias que tienen que ver con lo individual, lo grupal, digo lo individual, lo familiar y de pareja, se van a ir determinando conforme la evolución se vaya presentando de cada usuario y que a su vez su responsable de caso, que es uno de los integrantes psicólogos, vayan determinando qué intervenciones van a ser necesarias para ir teniendo efecto en este tratamiento en su estancia en los 30 días. Hay uno de los talleres que son importantes y son medulares, que es el grupo de padres, en donde lo que buscamos es que también de manera paralela y se hagan partícipes los familiares dentro de la rehabilitación para que obviamente también de manera paralela estén ellos entendiendo acciones una vez que ellos están aquí internados, pues que también los papás tengan esta movilidad. Y el otro es Nova Red, en donde es un taller creado para aquellas personas que ya están por salir y los que ya salieron en conjunto con sus familiares. Es decir, se juntan aquellos que ya salieron y los que están por salir para entonces ir retroalimentando todas las situaciones que van viviendo, ¿no? Y también sirve como un grupo de desapego a la comunidad terapéutica, porque en efecto de la experiencia hemos visto que se habitúan a un escenario y les cuesta adaptarse como a la condición otra vez familiar, les cuesta muchísimo trabajo. Entonces este taller lo que permite es hacer este desenlace del tratamiento también en internamiento. Después llega el egreso y obviamente lo que nosotros buscamos es que posterior al egreso se incorpore a la consulta externa para que entonces les dé continuidad a su tratamiento que ya se inició aquí o se inició en otras instancias, para que se incorporen a la misma red de atención de la institución, que es consulta externa, y puedan lograr un periodo de 1 año o más arriba de 1 año sin consumo de sustancias y que tengan una supervisión de manera conjunta con un tratamiento farmacológico. Y que a su vez, una vez que ellos están allá, también nosotros como unidad de hospitalización les damos seguimiento para ir viendo cómo van o hacer rescates. Si se están desconectados de la consulta externa o ya no están yendo o no iniciaron, se hacen rescates para que incorporen nuevamente. Maestro Jacobo González 5. Lamento informarle que se nos está acabando el tiempo y quisiera saber si podemos cerrar en esta ocasión. Finalmente, me gustaría primero agradecerle que haya estado con nosotros y segundo, saber si esto lo podemos cerrar en unos minutos la próxima sesión. No, yo creo que lo cerramos ahorita. Ya nada más comentar
que también tenemos esta posibilidad de reingresar a los mismos pacientes. Es decir, ya los que salieron y presentaron recaídas, nuevamente se incorporan, ya tienen un expediente asignado y eso permite, pues obviamente, el análisis del caso y valorar como cuáles van a ser las intervenciones necesarias en hospitalización. Igual de referencia contra transferencia e interconsulta es la misma condición de consulta externa. La red de atención, que son 120 unidades a lo largo de la República Mexicana, ¿no? Con 106 de dos tratamientos para usuarios de heroína, que está uno en Tijuana y uno en... Ay, se me fue. ¿Ves cómo me presionas? En Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, justo en Ciudad Juárez. Y en Tijuana. Sí. ¿No? Así es. Y una unidad de investigación científica en está en Tepic. Ok. Pues, ¿Cómo, quienes no tengan contacto a nivel institucional con CIJ, cuál sería el mecanismo más directo para favorecer esta vinculación? El mecanismo más directo sería, sí, el contacto directo con el centro, ya sea de consulta externa o a la unidad de hospitalización. En la página oficial de la institución tiene esta red de atención en donde a su vez te da estos circulitos, si ustedes los van seleccionando, te va a dar la dirección, la ubicación y el teléfono de cada centro. Entonces, la idea es que de manera directa, dependiendo de la residencia de quien lo requiera, se haga el contacto, ¿no? Y podemos buscar ahí el teléfono de la unidad de Iztapalapa de internamiento para hacerle alguna consulta que particularmente sobre algunos casos, aprovechando este ofrecimiento. Así es, si ustedes le pican en el botón, bueno, nomás en el círculo verde que está en la Ciudad de México, te va a desplegar toda la Ciudad de México y a su vez te va a desplegar todos los centros que están en la Ciudad de México y por delegación. Entonces se van a la delegación de Iztapalapa y ahí va a estar la unidad de hospitalización. Entonces ahí viene el teléfono directo en donde se pueden comunicar directamente conmigo. Sensacional. Muchas gracias, maestro Jacobo. Ha sido muy enriquecedor y gracias por esta, digamos, esta posibilidad de hacer vínculos institucionales y va a ser de mucha utilidad. Si me regalan, muchas gracias. Le agradecemos mucho y esperemos que nos acompañen en este curso en fecha próxima. Muchas gracias. Si me permiten, nos tomamos un minuto para hacer una valoración. No, parece que no estaba el cuestionario. Lo haremos la próxima vez. Si les parece, les agradecemos su participación. Maestra Vanessa, un saludo final. muchísimas gracias a todos. Gracias por compartir con nosotros estas historias tan maravillosas. Pronto sabrán más de nosotros. Gracias, maestro. Gracias, maestro Jacobo. A todos, muchas gracias. Buena tarde, noche. Gracias igualmente. Buena tarde. Nos vemos el viernes. Muchas gracias.